Hola a todas, hola a todos, bienvenidos. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde os ubicáis en el mapa. Y gracias por compartir este ratito donde vamos a explorar un poquito el impacto que puede tener en tu vida y en la de los tuyos el conocer el diseño del Penta en el que naciste o en el que te ves, ¿no? El que has creado, o, ¿no? Pues estar en un Penta como hijo o como padre. Muy bien. El núcleo familiar. En todo encuentro, básicamente, ¿no? En ese encuentro en la cocina, en el salón, en todo encuentro familiar. Vivimos situaciones a veces cuya realidad nos escapa, ¿no? Como no comprendemos, o sea, las cosas van por donde van, no por donde se supone que deberían de ir, etcétera. Y el mayor valor que puede aportar un conocimiento así en el seno de tu familia es el de procurar restaurar el máximo respeto que se ha podido perder por ese juego de culpabilidades que emergen cuando la cosa no es simplemente como se supone que, y instalar entendimiento máximo entre, ¿no? entre la familia en sí. Y que se encaran cotidianamente o no, o se escurre el bulto y se tapan ¿no? y se solapan con, bueno, con buenas caras, aunque haya resentimientos subyacentes, etcétera. Entonces vamos a ir pudiendo ver con un análisis así como, ¿no? qué aspectos son fluidos en vuestra convivencia y cuáles van a estar continuamente dándoos más de un dolor de cabezas hasta el momento en que lo entendéis y entonces podéis simplemente aceptarlo. ¿Veis? El trabajo de diseño humano sobre todo se basa mucho en la aceptación de lo que es, no de lo que, ¿no? No en la búsqueda de un objetivo de, ¿no? esa mejora continua que uno quiere o a la que uno aspira a veces. No se trata tanto de cambiar las cosas, sino de trascender ¿no? lo que son nuestras limitaciones, lo que son nuestras posibilidades y desde ahí ver qué puede emerger. Eso es lo primero que hay que entender acerca de la familia en sí, vista desde este prisma, desde esta perspectiva del núcleo familiar. Es que ni siquiera trata acerca de los miembros de la familia como individuos. Em, es como una especie de vórtex que se genera y que sostiene ciertas dinámicas que se experimentan por todos sus integrantes y desde luego representa un fuerte condicionador en las vidas de cada uno de ellos y que además es inevitable. Siempre que, bueno, Ra lo identificó como un fenómeno transáurico, ¿no? El hecho de que nos encontremos tres o más personas, eh, ¿sabes? Las fuerzas que ahí se rigen, que ahí se mueven, pertenecen más a una mente colectiva que impulsa una agenda de supervivencia que ninguna otra cosa. Es la misma influencia que vas a encontrar no solo en tu familia, en cualquier grupo de trabajo, de amigos, ¿no? que van a llevarte a ¿no? a un espacio que no es personal y que lo único que importa en él y se sostiene en él es un fenómeno que emerge de la combinación de las personas que lo integran. No sé si me explico, o sea, quiero decir, el individuo en la familia no existe per se cuando estamos juntos. El individuo existe una vez que nos separamos y cada uno sabe dónde, ¿no? Dónde está por sí mismo, dónde pisa. Eh, el dilema en el pentafamiliar es que no permite una conexión en un uno a uno entre sus miembros. Cuando estamos tres o más, como digo, se solapa ¿no? Este vórtex energético es muy distinto a lo que se aprecia en cada individuo. Eh, y es una dinámica que tiene su propia agenda, ¿no? Y está condicionada por un programa, ni más ni menos, ¿no? Un programa mayor que lo que es el individuo. Una familia o todo penta, sea familiar o todo grupo, sea de trabajo, sea de amistad, como comentaba antes, eh, no está mirando a los individuos que lo integran, está simplemente siendo una célula de algo mayor. Un penta es como una célula social, es un ser vivo de alguna manera, pero no, ya Ra Urujú lo llamaba criatura, para que os hagáis una idea.
em, pero no somos nosotros mientras estamos dentro de esa estructura. Sirve a unos propósitos sociales, a unos propósitos evolutivos, aún, ¿sabes? El Penta, lo que es un grupo, sea familiar o empresarial, o sea, se rige por la materia, ¿no? Tenemos para sobrevivir o no tenemos para sobrevivir como familia. Y es lo que empuja, ¿no? Todas las fuerzas de un Penta familiar o de la índole que sea, empuja a que tomemos roles, hagamos cosas que digamos no resaltan nuestros aspectos individuales y nuestros dones, sino que nos homogeneizan y nos llevan a pues unos roles bien dados, bien estructurados, que no son necesariamente a lo que aspiramos. Entonces es una forma transpersonal que tiene un agarre sobre nosotros, ciertamente, y que es tan vasto y tan profundo que no sabiendo de estas mecánicas a las que nos somete cualquier grupo, pues nunca escapamos realmente de su impacto en nuestras vidas. Desde que nacemos, uno nace y literalmente nace en un venta ya. Estás con un doctor, estás con una comadrona, quizá el padre también de la criatura. Sois varios, sois más de, ¿no? Sois más de dos personas. Un penta es, sea familiar o de lo que sea, es entre 3 y 5 personas. Si se extiende el grupo a más de 10 personas, entonces en vez de ser pequeños pentas, es una estructura todavía mayor de la que no vamos a hablar aquí, pero eh, quiero que entendáis que uno nace y no está solo, no es un individuo, es una parte de una célula familiar en este caso. Cuando vas a casa y encuentras a tus hermanitos, sigues estando en una célula familiar. ¿Sabes? Es de ahí a la guardería, de la guardería a la universidad, de la universidad al trabajo y podemos pasar una vida entera involucrados en grupos, sean familiares, ¿sabes? Y no darnos cuenta de que en ninguno de esos momentos estamos siendo nosotros mismos o estamos accediendo al potencial que albergamos cada uno de nosotros. Y en lo que atañe a la familia per se, y es lo que quiero que quede claro de lo que, ¿no? De lo que podemos ver, eh, que es exactamente un análisis del núcleo familiar, es un análisis, es un instrumento, literalmente es un instrumento para todos los que, ¿no? Componen la familia. Eh, que os permite entender a cada uno, ¿no? Esas realizaciones, decir, wow, por eso me está pasando esto, por eso mi padre, por eso mi madre, ¿no? Solemos tender a culpabilizar, ¿no? Luego vamos a ver a lo largo de, ¿no? La parte menos teórica, cómo podemos sacar falsas conclusiones de cosas que simplemente eran inevitables, nadie tenía la culpa y nadie podía arreglarlo tampoco. Entonces, observar todo esto es simplemente increíble. Es toda madre y toda padre tiene un dilema mental básico, ¿no? El cómo puedo proporcionar una familia saludable a mis hijos, ¿no? Para el desarrollo normal ¿no? De todos los miembros. Y a menudo esa idea de querer ser una familia sana o proveer lo mejor de lo mejor se basa incluso en la propia experiencia de buena o mala, ¿no? Que en realidad rara vez es saludable, puesto que eh, si naces en un penta disfuncional, luego lo veremos, eh, es difícil ¿no? Que todos los factores estuvieran ahí como para que la sensación de familia fuera algo como completa, ¿no? Entonces, la reacción contra la propia familia biológica, ¿no? La experiencia que tú ya has tenido y ese abanico de culpabilidades, la historia mental que has hecho, ¿no? O de la historia tuya pasada o ¿no? La pajarera mental que te puedes crear acerca de la familia ideal que quieres llegar a crear. ¿Sabes? Todo ello contribuye a crear una mezcla embriagadora de presión, de expectativas imposibles, ¿no? Que por supuesto no corresponden nunca con lo que realmente hay, con lo que existe delante de ¿no? En tu experiencia, delante de tus ojos. Y este es un punto donde reconocer, ¿no? Qué dinámicas mueven a tu propia familia. Sinceramente, ¿sabes? Trabajar con familias ha sido algo que siempre me ha encantado porque ves como la propia involucración de todos ¿no? En el entendimiento no solo alivia a cada uno de ellos, sino que además les ofrece esa visión global de lo que pasa cuando estamos juntos y de cómo podríamos encontrarnos los unos con los otros en un uno a uno, ¿no? Y saber de nosotros
Porque ves, hay familias que nunca, sabes, que realmente no saben de sus hijos, no saben de sus padres, no saben de sus hermanos, porque solo se ha encontrado en la mesa al comer o ¿no? Eh, en los espacios de reunión y si es un penta disfuncional, lo único que habrá querido es, ¿no? Esa familia es dispersarse cuanto antes y no, ¿sabes? Y se puede personalizar ese, ¿no? Ese malestar del grupo con el, pues no quiero saber nada de ninguno de ellos, por ejemplo. Y como digo, solemos tender a hacer esas super películas de esta persona me ha hecho esto, este no me quiso porque aquello, aquello no. Eh, entonces es como una especie de barrida. Y aparte es una herramienta muy lógica, no creáis que nos vamos a mundos, puede sonar ahora un poco raro todo esto de, ¿no? Una obra transpersonal eh, y a la vez, no solo porque ¿sabes? Mi propio diseño es muy lógico y tengo esa tendencia ¿no? A ser muy clara, a no llevarlo ¿no? A un plano más abstracto, sino eh, encauzarlo en lo que es, ¿no? En el patrón diario y cotidiano de la vida familiar. Eh, el ver de una manera objetiva, ¿no? El poder dar espacio al entendimiento de todas sus componentes es simplemente increíble. ¿Veis? En mi propia historia o mi propio penta familiar no era un penta funcional, había dos gaps, luego lo vemos, dos espacios donde, bueno, donde fácilmente la mentalidad de toda la familia podía ir a aquí hay un problema o tenemos algo que resolver aquí. Pero más allá del penta y de la configuración que ocurre en el núcleo familiar, mi padre, por ejemplo, era mi padre una persona con un canal en diseño humano que tiene mucho que ver con el estar ocupado a todas horas, el 34-20. Pues yo los recuerdos que tengo de mi padre de pequeña era yéndose de viaje o volviendo de viaje, ¿no? Siempre ocupado. Em, o mis hermanos, yo soy alguien de línea 4 con una necesidad ¿no? de fraternidad y de confianza y de unión. Entonces, tengo dos hermanos de línea 3 en la familia y una madre de línea 3 además manifestadora, no precisamente acogedora, en términos mecánicos. Y ellos son de prueba y error, ¿no? Tengo un montón de recuerdos de mis hermanos literalmente cortando, ¿no? Amistad conmigo en el sentido de decir, no, no, no entres en el cuarto, no, no, no queremos jugar contigo, no esto, no aquello. O sea, es muy anclados en esa línea 3 de rompe ¿no? Y establece nuevos vínculos y una visión más pesimista. Y recuerdo que entre que mi padre estaba siempre ocupado, lejos de casa, y los tres que quedaban en casa eran pesimistas. Eh, ¿Sabes? La sensación que he tenido de los primeros años ¿no? de adolescencia no era de un poco de rabia para con todos, ¿no? Como uno porque no está, los otros porque me cerraban la puerta a las narices, ¿sabes? Es inevitable sacar consecuencias que ves luego tornan en simplemente humanas, ser humanas, no son prácticas, no son, no es que alguien me infligiera a mí un pesimismo especial, es que ellos eran pesimistas, no es que alguien no estuviera ahí porque no quería, es que ¿sabes? Era su cometido vital. Limpiar todo ese trauma que yo me he podido hacer y mirar pues, yo qué sé, en cursos, ¿no? De por qué esto, por qué aquello, y te das cuenta, llegas a un punto en el que no realmente te das cuenta de que no necesitas culpar a nadie por nada, que lo que pasó ahí y lo entiendes porque conoces la configuración y sabes que había una indefensión de base, sabes, eres capaz de simplemente dejarlo caer, dejarlo y lo que, ¿no? El espacio que te deja eso dentro y la, ¿no? Y la visión de conjunto que llegas a tener es muy sanadora realmente. Em, Entonces, ¿qué resuelve un análisis? Es, bueno, sabiendo que además no solo el comprender la relación, ¿no? de cuando estamos juntos y entre nosotros, eh, te limpia esa parte de no haberte sentido visto o reconocido por lo que eres, eh, te ofrece ¿no? esa comprensión de tu naturaleza, de lo que dista de tú ahí dentro y tú ahí fuera, y te permite crear ese, ¿no?
ese espacio de respeto. Pero al final está a todo lo que aspiramos en diseño es a respetar y aceptar la naturaleza de cada individuo. Eh, y cómo conciliar de alguna manera la experiencia vivida en familia y nuestra vida, nuestra vida individual. Eh, y es solo cuando vemos ¿no? esa, ese abanico de roles construidos, ¿no? en una estructura en la que crecimos, en la que, ¿no? maduramos y podemos empezar a deconstruir, ¿no? Primero nuestra propia dinámica y cuánto, ¿no? cuánto pintábamos ahí o no, eh, y ver, decía Ra, ¿no? ¿Qué hay ahí, qué no hay ahí? Y podemos empezar a reconocer que la agenda familiar nunca es personal, que no importa cuán personal puede parecer para nosotros, como padres o como hijos, la historia familiar, pero no lo es. Eh, y podemos aprender de cómo la configuración pues, nos lleva a tomar funciones repetitivas que tienen poco que ver con nuestra historia personal, ¿no? Y por supuesto las decisiones que se toman también en familia es peligroso a veces, ¿no? El no saber identificar tu propia autoridad interna fuera de ese compendio, fuera ¿no? de ese núcleo familiar que siempre va a estar apoyando o desaprobando algo en sus miembros. Y aquí vemos cómo cada miembro puede elegir por sí mismo ¿no? su respetarse y su historia personal. Em, ¿Veis aquí? Bueno, esta es una de estas gráficas vintage de RADE. Este es un curso muy, muy antiguo y creo guardar la diapositiva. Em, y veis, hay muchas, no solo vemos el pentagrama, porque sí que es verdad que un análisis profesional utiliza el gráfico del pentagrama, que luego lo veréis, como síntesis para ayudar, ¿no? a una familia a entender lo que no es personal. Em, pero hay muchas maneras de lidiar con el condicionamiento y de mantenerse fiel a uno mismo y ver todo esto, ¿no? O sea, se van a ver no solo el pentagrama del grupo, sino los diseños de los componentes. Y veis todo en el penta, todo es una función de números, de alguna manera. Em, Veis, no os quiero marear ni voy a hacer nada estrambótico, pero imaginad que una familia, o sea, este gráfico de aquí lo que nos dice es que una familia entre todos sus miembros, sean 3, 4, 5, pueden cubrir, ¿no? Si sobrepones todos sus diseños, entre todos definirían todos los centros, ¿no? Un 9, 0. 0 quedan abiertos, con lo que esos 9 quedan definidos. Aquí queda uno abierto, pero son 8 definidos y uno abierto, en el caso de que nadie en la familia tenga este centro definido en su carta. O puede ser que cuando nos juntamos, pues 2 de los centros queden abiertos o 3 de los centros queden abiertos. En la familia de Belén, por lo que dice por aquí, tu familia se compone de dos, quieres decir tú y la persona y tu hijo o tu hija. Em, exacto, pues eso no es una familia. Literalmente una familia, yo os voy a contar. Ra decía que, bueno, obviamente la familia, lo que es la familia se está deteriorando en cuanto al núcleo, ¿sabes? Ya no somos familias ¿no? Antaño éramos familias de 16, luego ¿no? de mi época, pues eso, era fácil encontrar pues 5 hermanos, 6 hermanos, 4 hermanos. Ahora mismo lo raro es que los tres sigan juntos, ¿no? Padre, madre, hijo, hija. Y estas familias uniparentales, a término mecánico, no lo son. Lo que tienes con tu hijo o hija es una relación en un uno a uno, que es, bueno, alégrate por otro lado, porque es bueno, la más auténtica en ese sentido. Y la que dentro de una familia, si exploras con cada uno de tus congéneres, es lo mejor que puedes hacer, hablar con ellos en un uno a uno, tratar con ellos en un uno a uno, para salir de estas mecánicas de penta.
Pero veis, tampoco son inevitables, las tenemos, estamos rodeados, quiero decir, es fácil que, ¿no? que estés en un grupo, sea familiar o de lo que fuera, andando por la calle, yendo a la oficina, a trabajar, a estudiar, ¿no? Em, y una familia, o sea, se supone que con tres, bueno, pues ya es familia entre comillas, pero genéticamente los genes, digamos, no se quedan contentos. Una familia de tres personas, fácilmente a cualquiera de ellos le puede pasar algo, em, y volvemos al dos, que no era familia. Entonces hay una tensión, además inherente en el 3 y la genética empuja a tener el segundo, ¿no? A tener el cuarto miembro de la familia ahí, por si acaso, porque nunca se sabe y siempre puede fallar uno y nos quedaríamos en tres y seguiríamos siendo familia. Em, ¿Qué tipos de familia hay? No, no es una clasificación como... o sea, o sea, cada familia, de hecho, tiene una personalidad distinta, tiene una configuración distinta, es muy específico, no es que haya tipos. Yo os estoy introduciendo aquí, pues, ¿sabes? Pinceladas básicas para que podáis ver qué tipo de mecánicas, y estamos introduciéndolo, obviamente, un análisis profesional que requiere de mucha preparación y ver muchos gráficos. Em, pero bueno, podéis hacer ese conjunto de que seáis los que seáis en casa, hagáis en conjunto un completo o dejéis alguno de los centros abiertos en el gráfico. Y esto trae implicaciones ya de base muy distintas. Em, por ejemplo, imaginad que una familia de tres personas, un padre, madre e hijo, dejan un centro abierto. eh, es algo que nos da a entender que todos los tres van a tener un foco ahí, ¿sabes? Básicamente disculpad, van a evitar aburrirse, y va a ser la típica familia que sale ahí fuera para, bueno, pues al cine, ¿no? A los bolos, lo que quieras, ¿no? Va a buscar esa inspiración fuera, pero ¿y si cambia y no son tres, ¿no? Tienen el cuarto hijo o el quinto hijo? Imaginad que tienen dos hijos más y nadie en la familia nace con este centro definido, con lo cual, donde estaban tres y antes iban a ver si se divertían juntos, si están cinco, la, digamos que la configuración cambia y lo que habría es que uno siempre faltaría en casa. Y son mecánicas lógicas. Si tenéis un ejemplo, y lo podéis observar en alguna familia que conozcáis, que sepáis de sus diseños, si son cinco y dejan solo un centro abierto, vais a ver que uno nunca está ahí, el que sea. Em, y no es que vayamos a entrar en todos los ejemplos que nos moriríamos, pero hay ciertas mecánicas en las que, ¿sabes? Simplemente por apuntarlas y saber que ese que siempre está fuera, que probablemente es señalado por los demás miembros de la familia como, ¿no? Como desertor o nunca estás o nunca... no tenía otra opción que salir de ahí porque realmente la mecánica le empuja, ¿no? A dejar ¿no? Ese espacio de convivencia y ir a buscar a otro lado. Em, ¿Veis las familias, por ejemplo, que tienen una configuración de 6 más 3 que dejan tres centros abiertos, suelen ser muy disfuncionales en el sentido de que, o sea, es tanto más relleno, ¿no? Definido, consistente, es ese gráfico, tanta más densidad, tanto más pegamento, vamos a decirlo así, une a esa familia de alguna manera, y no para bien o para mal, porque realmente todo tiene sus matices. Pero si sois tres personas, dejáis tres centros abiertos, es fácil que la familia pues se disperse bastante porque no hay ¿sabes? Cada uno va a ir a mirar a una ventana, digamos, ¿sabes? Uno va a buscar supervivencia, el otro el plano material y el otro el plano más lúdico y no coincidirán quizá en sus aficiones. Em, Sara pregunta, ¿en una familia puede haber más de dos proyectores? Claro que sí. Pueden ser todos proyectores en una familia. ¿Sabes? Por supuesto, hay que mirar también los tipos de cada uno. El simplemente reconocer que el movimiento de cada uno en la casa es muy distinto. Que, que puedes tener, pues sí, un niño proyector y atender a las necesidades que ese niño, ¿no? requiere. Em,
¿Veis? Es un análisis este que va realmente de lo global a lo específico y mecánico. O sea, se va a ver un poco el movimiento natural de esa familia. Y cuando digo movimiento, es qué tipo de, pues eso, aquí hay uno que se va de casa y siempre está fuera, o hay una tensión jerárquica aquí, si están todos los centros definidos, si son cinco en la casa. O, ¿sabes? Va a haber ciertas mecánicas que solo por observarlas y decir, "Ah, es que es así, es que esto ocurre". Como digo, ya barre de culpabilidad al que siempre, ¿no? Se le ponía el San Quintín encima son momentos, ¿sabes? Que a nivel celular, de alguna manera, el escucharlo, el observarlo, el que una vez que te lo dicen puedes perfectamente verlo ocurrir acá. O sea, es algo que me maravilla en diseño, es que una vez se revelan las mecánicas, algo a lo que nunca habías atendido en tu vida o nunca, ¿no? O que siempre habías apuntado como un error, una falta o, ¿no? Una culpabilidad interna o externa, empieza a ser simplemente un factor de realidad que has de aceptar y ver qué otras vías tienes pues, para tratar con ello. Y por supuesto los centros que quedan en blanco en el diseño dentro de una familia van a marcar, por ejemplo, con el G abierto, lo que va a haber es una fijación en la familia con los tiempos. O sea, probablemente la familia cree tener un problema y se va a afanar realmente porque todos comamos a las 2, todos salgamos a esta hora, y es un forzarse a algo que por lo general nunca va a darse, aunque a diario se repita y haya riñas acerca de por qué no comemos a las 2 como Dios manda, ¿entendéis? Y no va a ocurrir porque realmente no hay una consistencia en ese aspecto y no puede haberla, a no ser que crezca, ¿no? Nazca alguien nuevo en la familia y traiga esa definición, ¿no? Ese aspecto. Eh, Jessica pregunta, ¿el puntal de la jerarquía en la 9.0 es la persona que más centros definidos tiene? No, no entiendo tu pregunta. ¿El puntal? Em, Esto simplemente son los números ¿sabes? Los centros definidos, el primer número, y los centros sin definir que quedan en un gráfico cuando se junta tu familia. Entonces, sois tres, imagínate, y hacéis todo. Quiere decir que entre todos tenéis todos los centros. Pues lo que ocurre es que está todo ahí y es una familia que probablemente, veis, si está tan llena de sí misma, ¿no? Es tan consistente, aunque tengan problemas, es más difícil trabajar con ellas. Las familias que tienen el nuevo cero, ¿no? ¿Sabes? En el sentido no van a dejar que nadie externo, sea consultor, ¿no? Sea un analista, em, penetre algo que hay una sensación como de que todo queda entre nosotros. em, y aunque fuera disfuncional, aunque tuviera la necesidad, serían más reticentes, por ejemplo. O sea, incluso puedes ver la mecánica o la tendencia de qué tipo de aceptación va a tener la familia de este análisis, ¿sabes? Si van a estar más abiertos o menos abiertos. Em, ¿Veis? Este es el pentagrama y esto es lo que uno diría que es una familia absolutamente disfuncional. Son tres personas, pues cada color es un miembro de la familia y ya no solo porque, bueno, no hay eh, ¿no? Aquí hay 12 espacios y no hay ningún canal entre ellos definido. Lo que, lo que sí que os voy a mostrar es que si veis ese pentagrama, lo que alude es al espacio que existe entre el centro sacral en el gráfico de un diseño humano, el centro sacral, que es un centro ¿no? de generación, obviamente, que es la familia, sino trabajo también, ¿no? La familia de trabajo. Se requiere energía para llevar una familia hacia adelante. Tenemos el centro G, que es el centro del movimiento y de la dirección, material en este caso, sobre todo, em, y es un poco el pegamento de la familia. Y el centro de la garganta. Veis que un diseño tiene mucho más que todo esto, pero en este pentagrama solo se reconocen, esto es lo que es, a lo que reduce em, es encontrarnos todos a la mesa o en el salón o en la cocina, a lo que se reduce todo, ¿no? A un factor de homogeneización y de síntesis casi absurda. Em,
donde el resto de tu diseño, pues no es que no cuente, entendedme, todo pesa, pero no, pero, ¿sabes? No, no ancla ningún tipo de tendencia o de mecánica o de patrón en la familia. Y esto sí, todo aquello que atañe ¿no? al centro G, a la garganta y al sacral. Y veis, ya de primeras, tener un gap, un vacío, o dos o tres ya es problemático. Aquí tenemos pues un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete vacíos que va a dejar literalmente a esta familia eh, desprovista de la sensación de familia, precisamente. Quiero decir, eh, no, o sea, podría poner la mano en el fuego, de hecho conozco a la familia y sí, se ha separado, de que no durarían mucho juntos. ¿Sabes? Una familia así de disfuncional, con tanto aire, ¿no? Digamos que no, no cuaja, no. O sea, hemos dicho que es una célula evolutiva, una célula social, una cosa es, si no es funcional, eh, se disuelve, como quien dice, ¿no? Teniendo tan poco agarre como tiene esta representación, ¿no? Por supuesto, tantas más personas nacen en el Penta, más posibilidades hay, digamos, de que esté todo ahí. Aquí, por ejemplo, tengo otra familia y este es un Penta funcional. Este es un Penta que, ¿veis? No es meritorio nada, ni, o sea, una familia no es más funcional ni más disfuncional porque se lo haya currado más, porque haya sido mejor familia, porque es todo números y es todo una cuestión mecánica, ¿sabes? Empatronada en este pentagrama. Em, y veis, no quiere decir que si tienes un pentafuncional vaya a ser todo un camino de rosas, luego hay muchas especificidades. Cada uno de estos no se ve aquí, obviamente no iba a traer todo tipo de gráficos, pero cada persona, ¿no? Cada elemento de la familia no solo aporta un aspecto, aporta una línea en este aspecto, ¿no? Una línea específica, hay 6 líneas en cada hexagrama, con lo cual ya da un tinte distinto a lo que aporta o no aporta. Y digamos que eh, lo que tenemos aquí sería como lo ideal, en el sentido de que son 4 personas, hay una estabilidad. Decíamos antes de los números, el 3 siempre extensión, la genética busca el 4. Aquí ya tienen el 4 y además, tachan, ¿no? Un pentafuncional que hace que todas las demandas, sean pasadas, presentes o futuras, ¿no? Se mantengan consistentemente y nos demuestren como familia ahí fuera. ¿Veis? Un penta básicamente, a un penta le preocupa. Voy a sacar A Monta le preocupa el futuro, el presente y el pasado. Entendido el pasado como, aquí lo tenemos, como tradición, ¿no? Como todo aquello que, ¿no? que nos ha precedido, que, ¿no? Todo ese descubrimiento que hemos hecho como familia desde que, ¿no? Desde que empezamos a serlo hasta dónde hemos llegado. Entonces, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí están nuestros álbumes de foto, nuestro ir a ver a la abuela, ¿no? Nuestro salir al mundo a ver juntos y tener experiencias y crear esa sensación de familia, ¿no? De que esta familia tiene un pasado. Y si hay algún vacío aquí, pues ese pasado empieza a tener ciertos esqueletos, empieza a tener, ¿sabes? Empieza a desbordarse de secretos, empieza ¿no? a ser una familia que a lo mejor no sale al mundo, por mucho que quiera, por mucho que lo proponga, por mucho que, ¿no? Que el dinero incluso esté ahí y la posibilidad, pero no acaba ocurriendo. O es una manera, o es una matriz que también mira al futuro y mira cómo nos disciplinamos para organizarnos y, por supuesto, ¿no? tengamos un futuro mejor. Y aquí afecta mucho a la propia, digamos que aquí está el interno de la familia, y aquí está el externo. En el interno pues implica también todo lo que es ¿no? Desde el flujo interno de la limpieza en casa, ¿no? Que no haya caos, que no te tropieces con los juguetes, que esté todo en su sitio, que, ¿no? Si vas a coger el azúcar esté donde está el azúcar, o que, ¿no? Que no haya caos en general.
Y cómo un vacío aquí puede generar que o te, ¿no? o trasciendes eso y te sumas a tener una, ¿no? Una ayuda en el hogar de fuera, o vas a ser o criticado o vas a apuntar siempre a alguien porque es que no limpias, es que no puede ser, es que hago a los hijos, es que nunca recogéis, pero si no está el flujo ahí presente, es imposible que eso suceda. Y veis el juego ¿no? El ataque continuo de unos a otros puede ser literalmente duro a veces y darte cuenta de por qué ocurre, cuándo ocurre, si ocurre cuando está esta persona en casa o cuando está esta persona fuera, ¿sabes? O qué ocurre incluso a veces cuando la familia es visitada por alguien que aporta justo el elemento que falta. Y como siempre bienvenida en casa, porque literalmente no sabes por qué cae bien a todos, porque mientras está esa persona ahí sostiene algo que se desmorona en cuanto sale por la puerta la visita. Y tenemos también el condicionamiento presente, que no se trata de otra cosa que de la materia, de que haya suficiente fuel, suficiente dinero en la cuenta, suficientes recursos y visión de qué hacer con esos recursos para seguir demostrándonos como familia. Todos llevamos zapatos nuevos, todos vamos a escuela, eh, eh, ¿no? Tenemos estudios, tenemos el demostrar que tenemos. Entonces, como digo, no depende de nadie. Y no por, ¿veis? Por poneros un ejemplo, he traído aquí, ¿sabes? Si os digo que esta es la casa real, os quedáis a bolos, probablemente. Estos son Felipe de Borbón, Leticia, Sofía y Leonor. Literalmente es un penta absolutamente disfuncional. Y veis, disponen de los recursos, tienen las exigencias materiales, como no, si no las tienen ellas, pero podrían no tenerlos si no fueran ¿no? Dos elementos de la casa los que ¿no? ponen a esa familia ahí. Es una familia disciplinada, por supuesto, y es una familia con, eh, pues eso, una tradición arraigada, ¿no? Pero veis, tienen la suerte de tener un servicio a su, ¿no? a su cargo pues imagino, de todo, ¿no? No creo que les falte precisamente gente de ayuda en Palacio, ¿no? Em, pero veis, si no estuvieran ahí, si no tuvieran la condición de ser quienes son, tendrían el mismo caos que cualquier hijo ¿no? de familia si tiene ese mismo espacio ahí. Em, y veis, los vemos a veces en foto, pero realmente no hay una demostración de familia. De hecho, las pocas veces que sale la familia ahí fuera, la lía en sentido de que hay problemas o no hay, ¿sabes? Un poco de conflicto y aún así ya salen algo, es otra configuración, pero no hay ¿sabes? No hay un demostrar, la casa real no demuestra afuera más que lo imprescindible, básicamente a lo que le fuerza la prensa ¿no? Pues eso, el evento X, donde sí o sí tienen que demostrarse como familia, pero no es una familia que naturalmente tenga ese afán de demostrarse, a no ser que sea por condicionamiento, y entonces lo hagan sobre todo, pero eh, tampoco es una familia que va a hacer grandes viajes juntos ahí fuera, o que va, ¿sabes? No, ¿sabes? Quizá lo hace la madre, quizá lo hace el padre, quizá lo hace el padre con la madre, pero dudo que como familia, ¿sabes? Como digo, teniendo los recursos, la posibilidad, son los reyes ¿no? del mambo, pero va a haber un problema de tradición, obviamente, ya empezando por ahí. Tradición, no van a ir a ver a la abuela, no sabes, se sabe de sobra que hay tensiones. Eh, pero solo para deciros que ¿no? he sacado una familia que podíamos conocer todos, no por afinidad precisamente, pero bueno, eh, pero para ver que incluso en Palacio, ¿no? Este tipo de cosas son mecánicas y a ello estamos todos expuestos, ¿no? A que sea más facilitado o más dificultoso el movimiento de los miembros de tu familia para para con los otros. Veía antes alguna preguntita por aquí, a ver. Pregunta Belén,
Los animales cuentan, jaja. Si es así, somos cuatro. No, los animales no cuentan en un penta porque no, primero porque tienen otro tipo de matriz y no te van a suplir esos huecos. Ahora sí que es importante que no duerman a tu lado los animales domésticos porque tienen, por supuesto, su frecuencia, su aura, y siempre aconsejamos en diseño que em, si quieres realmente explorar tu individualidad es necesario que duermas solo. Em, Quiere decir, sin nadie a 3,5 metros a la redonda, 4 metros, en todas las direcciones, o sea, bueno, contando desde el centro, o sea, quiere decir, sí, pero sí, de centro a centro de, ¿no? El esternón de otra persona que duerma cerca de ti, o animal, o, o lo que sea, bien lejos. Y veis, también podemos ver dentro de la familia no solo estos aspectos que estamos nombrando, y obviamente solo estamos nombrando unos poquitos, tampoco vamos a hacer una tesis aquí. Eso es una pequeña introducción de lo que puede dar de sí y de lo que podemos ganar en el observar, ni más ni menos. Y, por ejemplo, aquí en los detrimentos y exaltedos ¿no? que se reúnen cuando estamos juntos, em, digamos que hay una cierta tensión frecuencial entre aquellos a los que por diseño y por naturaleza facilitamos, damos una facilidad frecuencial, no sabría cómo explicarlo, y aquí ¿no? hay unas ciertas zancadillas frecuenciales. Aquí es luego es lo interesante en este compendio, por ejemplo, lo vemos aquí, en las exaltaciones recibidas, ¿sabes? La persona más exaltada cuando están en casa y nadie les ve y, ¿sabes? O fuera, pero la persona que recibe más exaltación, que recibe más, ¿no? La que más a gusto se encuentra es Leticia. Y el que, desde luego, menos es Felipe de Borbón. Veis que solo tiene una exaltación. Entonces, las más exaltadas son Sofía y Leonor, y los que más, digamos, tensión pueden encontrar o inseguridad o, ¿sabes? Van a ser la propia princesa y el príncipe y el rey. Em, y veis, no es por extenderme ya más, porque la verdad es que tampoco quiero meterme en nada, pero podemos ver en ese mismo análisis em, bueno, la síntesis un poco de cómo la dinámica entre ellos en un uno a uno, ¿no? De Sofía con su padre, de Leonor con su padre, de Leticia con Leonor, etcétera, el uno a uno, eh, y la naturaleza propia de cada uno de ellos, es el dejar claro eso a cada miembro y saber en qué se convierte una vez ¿no? entra en ese espacio y que puedan observar a partir de entonces, esto es lo que pasa, esto es lo que se va, esto es lo que se cae, esto es lo que vuelve cuando estoy en mi propio espacio, o esto es lo que ocurre entre tú y yo, pero que ocurre muy distinto. O sea, no os ocurre que a veces tenéis una relación con un hermano, con una madre, con un padre, X, ¿no? Es vuestra relación individual en uno a uno con el otro. Y luego ¿no? Llegan más miembros de la familia y ya no es lo mismo, ya no hablas de la misma manera, ya no tienes el mismo rol, no tienes la misma escucha o siquiera la misma atención. Y te puedes mosquear también, ¿eh? Porque cuando tú y yo estamos en intimidad somos muy, ¿no? Como uña o carne o como... ¿Y por qué llegamos a un grupo o a un penta familiar, ¿no? al, al encontrarnos y eres más, pues menos considerado conmigo o menos... Entonces, observar todas estas cosas que pueden dar lugar a más de un resentimiento ¿no? y apunte de dedos a unos y a otros, se resuelven y sanan muchas heridas, sobre todo ¿sabes? Por la posibilidad de ver la indefensión. Y puede ser de dos cosas. Es decir, es imposible evitar a tu familia toda tu vida, y no estamos hablando de eso. No se trata de no vivir tu vida, no se trata de cambiar tu vida, se trata de observar lo que está ocurriendo y cómo te afecta. Y se trata ¿sabes? De que sepas, por ejemplo, si es una familia funcional, puede que haya
un flow, un fluir que te, ¿no? que te apetezca compartir un rato. Desde luego, si es disfuncional, tarde o temprano va a haber las ganas de salir de ahí o de darte un aire. Y aún así ¿sabes? No es fácil dejar un penta, no es fácil, porque como digo, es un vórtice energético que nos, ¿no? que nos agarra inconscientemente a todos. Es como cuando estás, ¿no? en la mesa y te quieres levantar ya y no, hay algo, ¿sabes? Hay una jerarquía, hay un padre o una madre. El penta es jerárquico, quien tiene más años tiene un peso en el penta, tiene un peso mayor, así como el pequeño o la pequeña de la casa siempre van a tener esa sensación de, ¿no? de ser los últimos en el escalón. Eh, Quiero decir, hay unas reglas, hay unas normas que evitan que cada uno vaya a la suya o se salga por la tangente. Entonces, es ver cómo ocurre, es ver cómo se disuelve a veces, cómo te afecta y qué, sobre todo, qué relación quieres tener con cada uno de tus familiares en un uno a uno. Quiero decir, puedes, eh, por lo general, cuando hago el análisis de familia, está o el padre y la madre presentes o el padre, la madre e hijos. Em, y la verdad es que a mí me sigue sorprendiendo cómo los hijos son, ¿sabes? Lo pillan todo al vuelo y lo constatan y lo... em, quiero decir, es una ventana abierta a ver qué hay cuando nos encontramos y a ver qué no hay. Y cuando vemos que no hay, entonces podemos tratar ese, ¿no? esa observación, esa vía alternativa a través del uno a uno, y sobre todo dejar constancia de cuál es la naturaleza de cada uno para que no sea ya atacada o, ¿no? o malentendida. Básicamente la metodología de un análisis es bien sencilla, es aquí en el mismo aula virtual que estáis disfrutando ahora mismo, o presencial si vivís en la Comunidad de Madrid, o si estáis en Cantabria y vivimos un poco a caballo. Por supuesto puede ser también presencial. Em, Todo queda grabado, obviamente es mucha información y la experiencia que tengo es que la soléis escuchar ¿no? y volver sobre cada punto. Y bueno, sabed que un diseño, un análisis es el análisis del penta, no es un diseño individual de cada uno de sus miembros, aunque sí que incluye esa síntesis de sus integrantes en el sentido de que, ¿no? cada uno se vea en sus mecánicas básicas representado y visto, pero no es un análisis que incluya el análisis de cada uno de los miembros. Para eso existen sets familiares donde si queréis explorarlo en profundidad, el diseño de cada uno, eh, pues hay un pack, digamos, que ofrecemos para hacer el conjunto. Y bueno, básicamente es un poco ¿no? la dinámica de un análisis. No sé si tenéis alguna pregunta en el tintero. Yo creo que más o menos he explicado un poco de qué iba la historia. No sé si necesitáis más aclaración en algún punto. El precio no lo he dicho, son 350 para una familia de 4 miembros, de hasta 4 miembros. Em, Dependiendo si son 5 o 6, pues varía el precio, pero básicamente 3 4 miembros. Son 120 minutos, dependiendo de, ¿no? cuántos miembros hay, puede variar un poquito menos o un poquito más. Em, y es un trabajo muy profundo, la verdad es que es muy gratificante. Eh, para mí, tener el diseño de mi propia familia fue la razón de que me certificara también en esta modalidad de diseño. Si eres el mayor en una familia, ¿qué peso tienes? Pues tienes el peso jerárquico que te da el ser el mayor. ¿Sabes? Te puedes tener un poco más de voz, siempre em, o sea, sabiendo que hay que ver el diseño para ver exactamente qué tipo de voz te van a dar, ¿no? Pero
En principio el penta es jerárquico y tiene en cuenta la edad de cada uno. Mm. Muy bien, pues bueno, deciros que, por aquí hay algo. Puedes ver a través del penta si en algún momento puede ampliarse la familia con algún otro miembro externo y ver la viabilidad como miembro externo, quiero decir, un hijo adoptado o un amigo que se quede a dormir o no sé si entiendo bien el contexto. A ver, lo que no puedes hacer en diseño es predecir el futuro si una familia se va a divorciar o no, o cuánto va a durar. Sí que puedes ver la tendencia de que si es un penta disfuncional, desde luego va, o sea, probablemente va a durar poco. Y si dura es básicamente sobre la presunción de que van a ir pasándolo bastante mal en el proceso. Em, También está el que, si, ¿sabes? Hay familias que, por supuesto, ¿no? Conjugan los hijos de una, ¿no? De una saga genética con los hijos de la otra saga genética y eso también tiene sus implicaciones. Estamos viendo algo muy ligero aquí, pero sí. Eh, el aumentar la familia va a ser algo que en el 3 siempre va a estar ahí la presión genética, es algo que, ¿no? Llama al 4 y si no se ha tenido ese cuarto hijo en los primeros 7 años, que es un ciclo, ¿no? Ciclo celular, probablemente se disuelve la familia. Eso es una tendencia, pero no, tampoco se puede poner la mano en el fuego, quiero decirlo. Ahí. Es, la historia también es que no, o sea, lo general es que vivimos en pentas, pero además esas pentas o esas familias están en bloques de edificios de personas, ¿no? Que es lo que hace que muchas familias disfuncionales tiren hacia adelante porque el vecino de arriba suple esa parte que me, ¿no? que me, que me falta, pero bueno, la suple a veces cuando está en casa, cuando no está en casa no. Pues no deja de ser, ¿no? Una especie de parche mal puesto. Eh, una familia así, por ejemplo, sería una candidata ideal a, ¿sabes? A una subvención del Estado, ¿sabes? Las ayudas familiares, ¿quién crees que ¿sabes? ¿Por qué creéis que existen y quién creéis que las recibe? Pues una familia como esta, donde los recursos son absolutamente escasos. eh, y para eso está el Estado. He dicho que era una célula, ¿no? Estatal casi, ¿no? O sea, evolutiva, familiar, es una célula dentro de un todo y están los propios mecanismos sociales y culturales que apoyan la propia matriz. Es como cuando no tienes disciplina en casa y lo que existen pues son campamentos, son, ¿sabes? Lo llevas al chico a que se haga la mili o, ¿sabes? Aprenden la disciplina fuera. ¿Sabes? A la vez que te digo que hay existen esos vacíos, saber exactamente qué vacío, saber, pues eso, que si tienes un vacío aquí, pues llévalo a campamentos en verano y que lo discipline otro. Quiero decir, hay mil ejemplos, pero sí, o sea, hay vías donde puedes ver qué solución puede, ¿no? Aunque sea una solución externa y puntual, pero que conozcan lo que no han conocido en el seno del hogar por imposibilidad, por indefensión, porque no estaba simplemente presente, eh, puedan acceder a ello. Si son 10 entonces son dos pentas, pregunta Ana. Sí, no, perdona, 10 sería otra configuración distinta. Es difícil que te llegue una familia de 10 o más en estos tiempos, aún así los hay. Pero entonces entraríamos en otras dinámicas distintas. Entraríamos en el WA en vez de penta. El WA es una configuración de 10 o más y son también factores homogeneizantes, también factores ¿no? de observación que van a hacerte tender hacia un rol u otro. Y lo que os quiero dejar muy claro es que es algo muy homogeneizante. em, en ambos casos, quiero decir que todo se reduce al mínimo común denominador. Decía Ra mismo que si los grupos o los, ¿no? de científicos que están, ¿no? empeñados en, ¿no? en grupo en sacar algo hacia adelante o inventar algo, ¿sabes? Que decía que si esos mismos científicos los unieras ¿no? en pareja, de uno en uno o ellos solos haciendo esa misma tarea, probablemente llegaríamos a
a conocimientos más profundos, ¿no? A hallazgos más genuinos, porque el programa que rige esa, ¿no? esa frecuencia del penta del Wa es muy homogéneo, es muy de reducir todo a la media, no deja ese espacio para la brillantez de un individuo. ¿Cómo colocamos las barras coloreadas en el penta? Partiendo de la carta del rey. Sí, la carta de uno, comentaba antes, o sea, es básicamente lo que le interesa al penta, es lo que existe en tu carta, del sacral al G a la garganta. Y podéis ver, sacar los propios diseños de vuestra familia y ver, ¿sabes?, quién tiene definición dónde. Em, si tiene la puerta 31, si tiene la puerta 7, si tiene la puerta 15, la 5, o sea, estas puertas entre estos centros, quién trae qué y qué queda al final. Y estamos haciendo literalmente un acercamiento muy simplista, es decir, hay mucho más tela que la que arde, pero en fin, sí, podéis ya tener un primer conocimiento de si vuestra propia familia es funcional o disfuncional, por ejemplo. Y como digo, sobre todo es el aprender a soltar, ¿no? Lo que has creído de tus padres, ¿no? de tus hermanos, porque sencillamente no has tenido el espacio para verlos por lo que son en un uno a uno. Y parece, ¿no? Parece como ciencia ficción, pero realmente no eres la misma persona dentro que fuera. Y puedes explorar, por supuesto, tu unicidad, atreverte ¿no? a pensar fuera de lo que papá y mamá o la tradición manda ¿no? La convención. Depende del igual son convención pura y dura. ¿Dónde creéis que hemos aprendido todos a ser buenos ciudadanos? ¿No? Esto no se tira, esto no se hace, no se masca chicle, no sé esto, no sé aquello. Todos los no sé qué vienen de la configuración, depende de tus padres, de cómo, o sea, sobre todo las temáticas se centran mucho en aquello que había abierto y aquello que obsesionaba a vuestros padres y que nunca se conseguía, pero por eso se esforzaban más por hacer un ímpetu ahí, ¿no? Y como digo, he aprendido acerca de la familia y sus tentáculos, eh, y desearos buen fin de. Gracias por escuchar y hasta pronto. A vosotros.